Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, hoy os voy a enseñar cómo hacer mini calcetines navideños. Estos son los materiales que vamos a necesitar: una lana roja, una lana blanca, unas tijeras, nuestra aguja de tejer y nuestra aguja de coser lana, ¿vale? Esta aguja que yo estoy utilizando para tejer hoy son 3 milímetros porque es lo que me pide mi lana. Normalmente vais a ver en otros vídeos que trabajo en una aguja de 4, pero la de 4 no hubiese quedado bien, así que vosotros la debéis adaptar a lo que os pida vuestra lana, como os expliqué en el primer vídeo. Ahora vamos a hacer el nudo corredizo. El nudo corredizo os lo he explicado en muchísimos vídeos que he hecho anteriormente. Hay uno que está dedicado especialmente para ese nudo corredizo de diferentes maneras. Es igual que lo que voy a hacer ahora mismo, que son las cadenetas. De nuevo tenéis un tutorial completo disponible en mi lista de reproducción. Ahora, vamos a hacer 36 cadenetas para empezar este proyecto. Y una vez que hayamos hecho 36 cadenetas, que las vais a contar, vamos a añadir 2 extra. ¿Por qué? Porque esas 2 extras son el primer punto bajo que vamos a hacer. Vale, vais a contar 3 cadenetas desde la aguja y en la cuarta vais a hacer el primer punto bajo. ¿Por qué? Porque esas 2 cadenetas representan el primer punto bajo. Y esta primera cadeneta que estáis dejando después de esos 2 puntos, que sería la tercera, es la que no se trabaja porque ya la habéis trabajado con esa cadeneta, ¿vale? Y entonces vais a hacer un punto bajo. Os recuerdo cómo se hacía el punto bajo. Entramos dentro de la cadeneta, tiramos de lana, tenemos 2 lanas en nuestra aguja, volvéis a tirar de lana y la pasáis por las 2. Y es así de simple el punto bajo. De nuevo, si sois totalmente principiantes y no tenéis ni idea de lo que estoy hablando, tengo un vídeo donde os enseño a cámara lenta cómo hacer el punto abajo paso a paso, así que os recomiendo que si es un poquito difícil y en este vídeo no conseguís aprender cómo hacerlo, vayáis a echarle un vistazo a ese para que lo aprendáis mucho mejor. Una vez que hayamos hecho todos los puntos, vamos a acabar con 36 puntos hechos en nuestro proyecto. Vais a decir, pero si hemos hecho 38 cadenetas. Claro, pero recordar que esas 2 primeras cadenetas las hemos utilizado como el primer punto. Vais a echar 2 cadenetas y vais a empezar en la siguiente vuelta, ¿vale? No se trabaja el primer punto que veis justo al lado de la cadeneta, si no estáis creando un punto de más, ¿vale? Se trabaja en el que sería el segundo punto, porque ese primer punto ya lo habéis trabajado con esa cadeneta de altura que habéis hecho. Vais a trabajar durante todos los puntos de nuevo y vais a hacer 6 vueltas de esta manera. O sea, van a ser 6 vueltas en puntos bajos de 36 puntos cada vuelta. Una vez que hayáis hecho las 6 vueltas, vamos a hacer 2 vueltas de reducción, que se hacen de esta manera. Vais a echar 2 cadenetas, como de normal. Le vais a dar la vuelta a vuestro proyecto. Vais a ir a vuestro primer punto como iríais de normal. Sabéis que ese no se trabaja, que estoy dando con el dedito, es el siguiente, ¿verdad? Ahí, muy bien, ahí os lo he enseñado bien despacito, vale. En ese primer punto, normalmente o lo cerraríais, alguna gente lo cierra de esa manera para reducirlo, pero vamos a reducir de otra manera. Vamos a meternos en el siguiente punto, vamos a acabar con 3 lanas en nuestra aguja. Vais a echar lana y lo vais a pasar por los 3, acabáis de reducir 2 puntos. Vais a trabajar el resto de todos los puntos en vuestro proyecto de manera normal, vuestros puntos bajos, como habéis hecho las vueltas anteriores, 6 vueltas que habéis hecho, ¿recordáis? Vale. Vais a parar cuando lleguéis a un punto donde os queden 3 puntos en el proyecto. No 2, 3. Y ahora vais a ver por qué, ¿vale? Así que hacer todos los puntos de normal, como os he enseñado, todos los puntos bajos y os veo cuando os queden 3. Contarlos y aseguraros. Tenéis que acabar con 34 puntos al final de este proyecto, ¿ok? Vale. Vais a pasar la lana por ese punto, que sería el tercero desde el final, ¿vale? Veis que queda ahí 1 y el de la cadeneta 2, ¿vale? Vale. Vais a pasar la lana por ese primero. Muy bien. ¿Y qué vais a hacer? Vais a meteros en el siguiente punto de nuevo, vais a echar lana y vais a cerrar esos 2 puntos. Ahí llega vuestra segunda reducción de puntos. Y el que sería el punto de la cadeneta, ese punto
lo vais a hacer normal y corriente porque es el de la cadeneta, igual que lo habéis hecho al principio. Recordar, cuando habéis hecho la cadeneta, habéis hecho ese punto normal y corriente. Entonces, lo hacéis un punto bajo, echáis 2 cadenetas, dais la vuelta a vuestro proyecto, que por cierto ahora mismo tendríais que tener 34 puntos, y vamos a reducir una vez más. Tenéis que acabar con un total de 32 puntos, ¿vale? Así que echamos 2 cadenetas, le dais la vuelta, volvemos a lo mismo, no se trabaja exactamente en el primer punto que tenéis ahí, no en ese. En el siguiente vais a introducir vuestra aguja, vais a introduciros en el siguiente punto de nuevo, ¿veis? Estamos trabajando en los 3, como hemos hecho en el otro lado, ¿vale? Pasáis lana, cerráis, ahí habéis reducido de nuevo otro punto. Vais a trabajar todos los puntos de nuevo y cuando os queden 3 al final del proyecto, pues yo os veo para volver a hacer una nueva reducción y, como digo, a acabar con 32 puntos. Igualmente, como estaréis viendo ahora, se os empieza a crear una curvatura. Eso es porque es nuestra reducción, pero eso es lo que va a crear la curvatura de nuestra botita, ¿vale? También la lana muchas veces nos juega malas pasadas, tirar un poquito de ella, porque a veces la señora no le da la gana de ceder. Vale, aquí tenemos lo que sería el pie de nuestra bota y ahora hay que crear lo que sería el tobillito, ¿no? La bota. Ahora solo tenemos un pie, un zapatito. Vale. Ahora mismo habéis terminado. Lo que tenéis que hacer es, vais a echar una cadeneta para asegurar el proyecto, vais a cortar la lana y os vais a olvidar del piecito. El piecito ya lo habéis hecho, ya está todo terminado, vais a tirar de esa lana ahora mismo, de esa cadeneta que habéis echado y habéis cerrado esa parte del proyecto. Vale, ahora vais a contar las V's, ¿os acordáis que os lo dije? Esos son los puntos, ¿verdad? Vais a contar 6. En el séptimo, en el número 7, ese es en el que vais a trabajar. Entonces, lo que vais a hacer ahora mismo es, por cierto, como se haría para cambios de colores, que os lo voy a enseñar luego, pero en este caso seguimos trabajando en el mismo color. Si queréis hacer la botita desde otro color, no hay ningún problema. Ahora sería un buen momento para cambiar porque, como veis, estáis introduciendo de nuevo una lana al proyecto totalmente nueva, totalmente separada. A mí me gusta hacerlo de esta manera, me gusta pasar la lana por el punto, me gusta crear un nudito. No hace falta que dejéis una coletilla muy larga, la vamos a esconder ahora cuando empecemos a trabajar en los puntos, pero no hace falta que la dejéis muy grande porque así pues ahorráis un poquito de tiempo a la hora de sellar los proyectos y demás. Vale, una vez que hayáis hecho ese nudo y esté seguro, vais a pasar la lana por ese punto de nuevo y ahora vamos a hacer 2 cadenetas, como si estuviéramos en las vueltas normales y corrientes que hemos hecho antes, ¿vale? Hacéis 2 cadenetas y empezáis a trabajar los puntos. Vais a trabajar en 20 puntos. Esos 20 puntos vais a hacer 20 puntos bajos. Y como veis, yo he cogido la coletilla, me he aprovechado de ella, lo cual vais a ver que se me hace un poquito difícil porque sí, es bastante corta, pero no hay ningún problema. Se puede y se hace. Vale, 20 puntos trabajados. Vais a parar cuando os queden 6 puntos al otro lado. O sea, para que os hagáis una idea, tienen que quedar 6 puntos a cada lado del proyecto. Eso es la zona del pie, ¿vale? Ahora estáis creando el tobillo, lo que sería la botita. Por eso tiene que crear una separación ahí, ¿vale? Como digo, 20 puntos trabajados, 6 puntos que los ignoramos totalmente. Y tenéis que hacer 10 vueltas de esta manera, ¿vale? Esa es la altura que estamos creando. Una vez que hayáis creado esa altura de 10 vueltas, pues yo os veo y vamos a empezar con el blanco. Honestamente, la más dificultosa que os puede salir es la primera vuelta porque os tenéis que asegurar de que dejáis los 6 puntos al final. Una vez que ya habéis hecho eso, ya sabéis dónde está el margen y ya no os podéis equivocar, pero aseguraos de tener 20 puntos todo el rato, ¿vale? Ahora, para comenzar, el color blanco se hace exactamente igual que el rojo. Me disculpo porque no sé yo qué narices estaba haciendo en este momento, pero como veis, pues me he salido un poco de ángulo, no se me ve. Pero la manera de empezar es la misma. Metemos la lana, la cerramos con un nudito, echamos 2 cadenetas y empezáis a trabajar en esos 20 puntos que acabáis de hacer de la botita, ¿vale? Pues ahí vais a trabajar el blanco durante 20 puntos, ¿vale? Los vais a hacer durante 4 vueltas. Eso es lo que vais a tener que hacer para hacer lo que sería el detallito de la parte de arriba de la botita.
Si queréis hacer la botita con una doblez, ¿sabéis la doblez que algunos zapatitos tienen, o sobre todo los calcetinitos estos que se ponen para la chimenea y demás? Si queréis crear eso, tenéis que hacer 8 vueltas para que 4 sean la de nuestra base y 4 sean las que demos la vuelta. Eso lo debéis de hacer ahora, no luego cuando queramos crear los detallitos. Este sería el último paso a crear, sino que antes de cerrar y ya acabaríais, si no queréis crear ningún detallito. Detallito me refiero a el ganchito para, pues como yo en este caso, colgarlo en el arbolito, o los pompones o las dos cositas que vienen al final del vídeo, ¿vale? Entonces os recuerdo, 20 puntos, acordaros de ese último punto donde está la cadeneta que siempre se tuerce, siempre se quiere esconder, pero está ahí. Contar vuestros puntos, 20 puntos, y os recuerdo que son 4 vueltas. Echáis 2 cadenetas, le dais la vuelta y seguís. Y de nuevo, si queréis crear la doblez, vais a hacer 8 vueltas. Y yo os veo a la hora de cerrar. Bueno, pues ya hemos terminado con nuestra zona blanca. Así es como se ve. Y ahora vamos a cerrarlo. ¿Sabéis que os he dicho en los anteriores vídeos, pues que depende de dónde quede la coletilla, es el derecho, el revés, todo lo que vosotros queráis? En este caso, en este tipo de punto, como se ve muy parecido, muy igual, ha dado la coincidencia de que la lana blanca, cuando la hemos tenido que introducir, pues la hemos introducido en lo que sería la parte del revés. La parte del revés se nota mucho más el punto y la parte del derecho pues se ve más bonita como está. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora pues vais a tener que juntar las dos partes donde queréis que se vea, o sea, lo que queréis que se vea que quede más bonito, que está mejor hecho, eso lo vais a poner dentro. Vais a doblar a la mitad la botita y vais a empezar a sellarlo. La manera de sellarlo es, cogéis vuestra aguja, con la misma lana con la que habéis terminado el proyecto, vais a empezar a introducir la aguja por un punto a cada lado. En este caso van a ser 4 puntos porque hemos hecho 4 vueltas. Si habéis hecho 8 vueltas, pues serán 8 puntos, ¿vale? Y lo que vais a hacer es, vais a hacer un punto deslizado, un punto corredizo por cada uno de los puntos que tengáis, que en este caso me digo, o son 4 o son 8, ¿vale? Aseguraros de cerrarlo bien, no queréis que se abra, no queréis que se vea un agujero, no queréis que se vea feo. ¿Podéis hacer esta costura de manera normal y corriente y coser con vuestra agujita de lana? Sí, pero os puedo decir que queda mucho mejor de esta manera y más seguro porque realmente estáis creando un punto. Entonces es como que un punto está con el otro, mientras que normalmente cuando lo hacemos con la aguja, a lo mejor, a no ser que seáis súper expertas en costura, os puedo asegurar de que muchas veces os va a pasar, o por lo menos a la larga, de que esa lana se va a acabar perdiendo. Y yo he visto pues que haciéndolo de esta manera se ve diferente. Por cierto, cuando terminemos con todos estos proyectitos navideños, voy a venir con un nuevo tutorial donde os voy a enseñar cómo hacer diferentes cierres de proyectos, ¿vale? Con diferentes puntos y demás, para que veáis cómo se ven los puntos y demás. Y entonces, pues, de ahí decidáis a la larga cómo queréis sellar vuestros proyectos, ¿vale? De nuevo, muy fácil de hacer, como veis, muy fácil de sellar. Está un poquito difícil pasar la aguja, sí, porque estamos trabajando en las cadenetas, por eso se vuelve más difícil. Una recomendación que os puedo hacer, coger una aguja de un tamaño más pequeño, y como la cadeneta que habéis hecho es más grande porque está preparada para un 3 milímetros, pues por ejemplo podéis coger un 2 milímetros, un 2.5 y os va a ser mucho más fácil pasar la aguja, ¿vale? Aseguraros de tirar de esa coletilla del rojo, que no os quede ahí, que no se os quede enredada con el blanco, para que se vea bien la separación del blanco al rojo. Una vez que hayáis terminado, pues lo único que tenéis que hacer es pasáis la aguja una vez más, como haciendo una cadeneta, la cortáis y habremos terminado. Podéis hacer un nudo con el principio de nuestra lana blanca que tuvimos antes, o lo podéis dejar así y ahora al ratito, cuando ya estemos sellándolo todo, pues coserlo y cerrarlo aún más, ¿vale? Esas son las dos opciones que tenéis. Yo, como veis, me gusta hacer nudos por todas partes para asegurarme de que todas las lanas se quedan en su sitio, porque eso es lo importante. Entonces, como veis, ¡pum!, un simple nudito. Luego sellamos esa lazadita, la escondemos en lo que acabamos de hacer, los puntos que acabamos de hacer, y ni se nota que está ahí, ¿vale?
Bueno, vamos a la roja. A ver, yo al principio me creí que tenía lana suficiente, pero no. Entonces, sois afortunados que os voy a enseñar en este vídeo también cómo se añade una nueva lana a vuestro proyecto. En este caso, al hacer la botita, los dos lados, como veis, se tuerce un poquito la lana. Puedo entender que al ser principiantes, o ni siquiera no siendo principiantes, nos puede pasar a todos, que tengáis ese temor de que pues no la vayáis a coser recta, que se note que un lado está más para un lado que el otro. Vale. Primero, si no tenéis para nada coletilla y tenéis que añadirla, vais a hacer lo mismo. Pasáis la aguja, pasáis la lana, igual que hemos hecho durante todo el rato, como si fueseis a hacer nuevos puntos, porque ahora mismo vais a hacer puntos. No vais a hacer puntos del listado, vais a hacer puntos bajos de nuevo. Pasaríais de nuevo la lana por ahí y empezaríais a trabajar de normal. Yo, como digo, me parecía que tenía más o menos suficiente para llegar hasta donde tengo la otra coletilla y de nuevo trabajar, pero no ha sido así. Pero bueno, como os estaba diciendo, si veis que os preocupa dónde podáis poneros a poner los puntos, a que pongáis más los puntos, que un lado os quede más largo que otro y tengáis que volver a empezar, os recomiendo, para eso tenemos los ganchitos, coger vuestros ganchitos y ponerlo en puntos clave, como en este caso sería en los dos esquineros y en el centro de la bota, para aseguraros de que la botita esté recta y entonces podáis trabajar de un punto hacia otro sin ningún problema. Vale, vamos a ver cómo sellamos un punto bajo. Lo pasáis por los dos lados, algunas zonas os van a ser más fácil que otras porque algunas zonas están creadas por cadenetas, pero otras zonas están creadas por puntos, por lo cual os va a ser más fácil pasar la aguja, pero como veis, es hacer un punto bajo como el que llevamos trabajando todo este tiempo. Y ahora una vez que le demos la vuelta al proyecto vais a ver que no se nota nada. O sea, nada de nada, de nada, de nada. Vale. Vamos a, como vais a ver ahora mismo, poner en puntos estratégicos las agujitas, los ganchitos, perdón, para asegurarnos de que quede todo bien sellado. Este es un proyecto pequeño, pero yo os puedo decir que cuando son proyectos más grandes, me vais a agradecer este truquito, porque no sería la primera vez que llegas casi al final de un proyecto y te das cuenta de que no ha quedado todo perfectamente hecho, aunque crees que estés siguiendo todos los puntos del proyecto, ¿vale? Es muy fácil saltarse un punto, mezclar un punto con otro y crear ese salto que por supuesto se va a notar un montón. O podéis dejar un agujero, lo cual también se va a notar bastante. Entonces, vamos a seguir. Os voy a enseñar ahora mismo cómo se unen dos agujas, cómo se unen dos lanas, lo cual es súper fácil, es una manera muy segura de juntar lanas y también os puedo decir que no se nota para nada. Puedes seguir alrededor del proyecto y no vais a notar que es una nueva aguja, que es cualquier tipo de imperfección ahí, porque más adelante veréis cuando sigáis avanzando en vuestras propias lanas que tengáis con vosotros, que en algún punto todas las lanas tienen un añadido, que en algún punto las han juntado, ¿vale? La manera más fácil que yo sé de hacerlo y que os puedo decir que nunca he tenido problemas y nunca la he visto en mi proyecto es hacer dos nudos, ¿vale? Vais a coger la lana que está en el ovillo, vais a hacer un primer nudo. Yo, para mí, hacer nudos en lana siempre me es muy difícil, pero bueno, lo consigo, ¿vale? Vais a hacer dos nuditos, aseguraos de que están bien pasaditos. Uno se hace con la lana que está en el ovillo y el otro nudo lo vais a hacer con la lana que viene del proyecto, ¿vale? Lo vais a apretar muy bien apretadito, no dejéis una larga coletilla porque al fin y al cabo es que la vais a cortar ahora mismo, ¿vale? Vais a coger esos dos nudos, vais a tirar de ellos, como vais a ver ahora mismo, es como si fuese un corredizo, ¿vale? Vais a tirar de ellos lo máximo que podáis. Lo peor que os puede pasar es que se suelten y los tengáis que volver a hacer. Eso es lo único que os puede pasar. Y una vez que los hayáis asegurado muy muy bien, ahí es cuando vais a cortar las coletillas y os puedo asegurar que ese nudo, si lo habéis apretado muy muy bien, no hay manera de quitarlo. O sea, ahora mismo si lo quisieseis quitar lo tendríais que cortar completamente. Cortar esas coletillas para que no se note en el proyecto donde está la unión y ya está. A seguir por donde lo habíamos dejado. Es así de simple. Encontráis de nuevo vuestro punto
y adelante con lo que estábamos haciendo, que eran puntos bajos por todo el relieve de nuestra botita, y yo os veo en un momento con el resultado final. Bueno, aquí tenéis el resultado final. Así quedaría la botita si este es el proyecto que queréis, no la queréis hacer nada más. Esto os quedaría muy bien si la queréis poner en una correa con diferentes decoraciones navideñas, si queréis crear una ristra entera de botitas y ponerlas de decoración en una pared, diferentes proyectos que queráis hacer, cositas para niños, ahí la tenéis. Si la queréis utilizar como yo para ponerla en el árbol como decoración, entonces necesitamos crear un ganchito. Si no es así, este sería el final del vídeo para vosotros. Muchísimas gracias por haberos pasado, muchísimas gracias por vuestro cariño, vuestro apoyo, por volver constantemente a nuestros vídeos y disfrutarlos tanto como disfrutamos nosotros haciéndolos para vosotros. Y yo os veo mañana con un nuevo proyecto. Mañana vamos a utilizar lana blanca para hacer un proyecto súper bonito y súper sencillo. Y como digo, si queréis hacer el ganchito y queréis hacer los pompones, os recomiendo que os quedéis conmigo porque ahora mismo os voy a enseñar qué fácil es. Bueno, a la hora de hacer el gancho, vamos a empezar a unir la lana igual que hemos hecho durante todo el proyecto. Como veis, esta es como que la cuarta vez que añadimos lana. Ningún problema, siempre igual, hacemos ese nudito que quede bien apretadito, ¿vale? Lo volvéis a pasar y vais a hacer una cadeneta. Vais a hacer una cadeneta de 20. ¿Podéis hacerla más grande? Sí. ¿Podéis hacerla más pequeña? Sí. Para mí, 20 es más que suficiente si la vais a poner en un árbol. Depende de qué tan lleno esté el árbol. A lo mejor está súper lleno y os recomiendo que la hagáis un poquito más pequeña, ¿vale? Porque ahora mismo lo estáis viendo en el vídeo, pero vamos a decir que la botita es grande suficiente, pero si un árbol está muy lleno, pues es demasiado grande. Entonces, 20 cadenetas. ¿Que lo veis si queréis hacerlo más largo? Pues lo hacéis. ¿Que lo veis si lo queréis hacer más corto? Pues deshacéis cadenetas. Eso es lo único que os puedo recomendar. Vais a estirar bien las cadenetas, asegurados de que están rectas, vais a volver a ese primer punto en el que habíais trabajado, vais a hacer un punto deslizado, un punto corredizo y ya lo habríais terminado. Es que es así de fácil como hacer el ganchito. Lo que a mí me gusta hacer, como siempre, para sellarlo es hacer un buen nudo, porque recordar que esta cadeneta que acabamos de hacer está totalmente separada del proyecto, por lo cual se podría desprender del proyecto y caerse, ¿vale? Entonces, yo como veis lo he cortado y he acabado haciendo nudos entre uno y otro. Ha llegado un punto también que me estaba agobiando de ver tantos hilos por todas partes sin haberlos sellado fácilmente, pero bueno, para que os hagáis una idea, es sellarlo, ¿vale? Y ahí ya tendríais hecho lo que es el ganchito. Ahora vamos a hacer los pompones. Los pompones, de nuevo, son totalmente vuestra decisión si los queréis hacer o no. Vamos a hacer 2 pompones. De nuevo, ¿podéis coger otro color de lana y hacer los pompones de otra manera? Sí. Honestamente, lo que vosotros queráis. Podéis modificar este proyecto de colorines como queráis. Podéis añadir los colores que queráis, mezclarlos como queráis. No os recomiendo que hagáis a lo mejor líneas de diferentes colores porque a lo mejor todavía no estáis acostumbrados y si os nota un montón ya os enseñaré proyectos donde vamos a mezclar muchísimos colores para que veáis la gran diferencia, pero en este caso es así. Bueno, ya hemos añadido nuestro hilo blanco a nuestro pompón. Vais a hacer 6 cadenetas, ¿vale? 6. La siguiente va a ser un poquito más larga, ¿vale? Para crear una diferencia de un pompón natural, de que sea uno más alto que otro. Por cierto, me disculpo, pero mi lana blanca este día estaba horrorosamente mezclada y es que no la apetecía trabajar. Bueno, vais a ir al tercer punto desde la aguja, ¿vale? Vais a coger lana, la vais a pasar por esa tercera cadeneta, vais a volver a coger lana y la vais a pasar por los 2 primeros puntos. En ese mismo punto vais a volver a coger de nuevo lana. Y vais a repetir esto durante 4 veces hasta que tengáis 4 lanas, 4 puntos hechos en vuestra aguja. Entonces, como digo, coger lana, la pasáis por esa cadeneta, la pasáis por 2. Volvéis a coger lana, la volvéis a pasar por 2. Y así hasta que tengáis 4 cadenetas, 4 lanas en vuestra aguja. Y una vez que tengáis 4 lanas en vuestra aguja, vais a coger lana y la vais a pasar por esos 4 hilos, por esos 4 puntos que acabáis de hacer.
Para sellar ese punto vamos a hacer una cadeneta, ¿vale? Lo que vais a hacer ahora es, vais a echar 3 cadenetas y vais a volver a ese primer cadeneta que habéis hecho para sellar ese primer pompón, ¿vale? Pues ahí vais a volver, vais a primero hacer un punto alto y entonces vais a hacer lo mismo que acabáis de hacer antes, ¿ok? 4 puntos, que en este caso son puntos medios sin acabar, dobles. Son muy raros de llamar, pero bueno, lo vais a hacer 4 veces, ya lo tenéis, hacéis una cadeneta y ahí tenemos el pompón. Vamos a decir que hemos estado haciendo la mitad y la mitad del pompón. Ahora tenéis que añadir una parte con la otra, ¿vale? Lo que vais a hacer es coger vuestra aguja, os vais a meter en el último punto, o sea, en ese punto que hay ahí abajo donde la primera pompón que habéis hecho, muy bien, la mitad del pompón, vale. Vais a hacer un punto deslizado y con vuestros deditos os vais a ayudar a obligar a la lana, al proyecto, de que se vuelva el pompón que vosotros queréis, ¿vale? O sea, vamos a decir, le vamos a dar la vuelta a esa bolita que hemos hecho. Os recomiendo de que os metáis en algunos puntos, no tiene que ser perfectamente, no tiene que ser en todos, pero es una manera de sellarlo, ¿vale? De cerrarlo. Y lo que vais a hacer ahora también es, vais a cortar vuestra lana, ¿vale? Y una vez que hayáis cortado vuestra lana, os recomiendo que la paséis por el centro de el pompón entero para de nuevo volver a atar esa lana fuera del proyecto para sellarlo y para asegurarlo, ¿vale? Luego vamos a coger esa lana y pues yo con mi agujita me voy a ayudar para como coserlo y sellarlo un poquito más, ¿vale? Pero por ahora queda así, como veis yo lo meto y lo saco por diferentes partes como para enredar un poquito la lana y que quede más en su sitio. Bueno, ahora tenemos que hacer otro pompón, ¿verdad? Son 2 pompones los que estamos haciendo. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? La manera de comenzar es la misma que antes. Os recomiendo que pauséis el vídeo ahora, una vez que os diga cuánto tenéis que hacer, porque el siguiente paso está un poquito más a cámara rápida, pero la manera de comenzar es la misma. La única diferencia que vais a hacer en este caso que son 9 cadenetas. Vais a empezar en la tercera cadeneta desde la aguja igual. Vais a hacer todo igual que el pompón que acabáis de hacer. La única diferencia es que van a ser 9 cadenetas. ¿Por qué? Porque de nuevo queremos que nos quede muy natural y queremos que nos quede uno más largo que el otro. Esa es la única diferencia, pero la manera de hacer el pompón, los puntos, la manera de coserlo, la manera de sellarlo es todo la misma. Entonces le vais a dar la vuelta a todo, lo vais a cerrar todo, lo vais a coser todo. Ahí me quedó un hilito por terminar de sellar, pero bueno, no pasa nada. Como veis, aquí tenéis el resultado de cómo queda nuestra mini botita. A mí me encantó, es súper fácil de hacer, es súper bonita. Es un gran añadido a vuestro árbol de Navidad o a vuestra decoración por la casa. Es un gran regalito que podéis hacer a diferentes personas también. Así que, como veis, súper fácil y súper sencillo. Espero que os haya gustado. Y si ha sido así, daros un súper pulgar arriba. No os olvidéis de suscribiros. No os olvidéis de pasaros y de pulsar la campanita de notificaciones porque vamos a estar aquí durante un montón de días compartiendo diferentes proyectos con vosotros de Navidad. Y ha sido un placer enseñaros este primer proyecto navideño para principiantes y os veo en el próximo. Chao.